Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo también en YouTube. Quiero darles la bienvenida a a esta última parte de El vicio de la necia alegría. Les quiero recordar, pues, que si no se han adelantado de las otras dos clases, es muy importante que lo hagan en esta. También bienvenidas a todas las personas que están ingresando para ver las clases en vivo. Y vamos también a empezar hoy la virtud contraria del vicio de la necia alegría, que es el deseo de Dios, que es precioso. Entonces les voy a compartir ahora sí pantalla y ahí otra vez, ahí la ven, ¿sí? Súper. Entonces les quiero recordar de pronto, como siempre les recuerdo, esto que se ve en verde es lo que está tal cual en el libro de los méritos de la vida de Santa Hildegarda y ya después es lo que yo como Mari interpreto a la luz de la parte espiritual, la parte teológica y la parte psicológica para que lo tengamos en cuenta y cómo eso afecta pues todas las otras partes de nuestra vida, ¿no? Cuando las almas de los que hacen penitencia en este mundo no purifican plenamente, separadas de sus cuerpos, se examinan de las penas que han merecido. Santa Hildegarda básicamente lo que ve es la visión que le está mostrando a Dios de las personas que no han purificado, digamos que correctamente, no han hecho penitencia y nunca se han arrepentido, nunca han hecho nada con el vicio de la necia alegría. Entonces Dios le muestra a Santa Hildegarda qué pasa con el alma de las personas que padecen del vicio de la necia alegría. ¿Sí? Entonces, la idea central de todo esto que nos dicen, nunca lo leo textualmente porque se nos iría mucho tiempo, los invito a que ustedes lo lean en los méritos de la vida, esto es la interpretación. Y la idea central, no siempre terminamos de sanar espiritualmente antes de morir. Es decir, la sanación es un camino de toda la vida. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a ser heridos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no podemos llegar al cielo sin las llagas con las que Cristo se entregó por nosotros en la cruz. Tenemos que llegar a algo parecido a aquel que nos abrió las puertas del cielo y la única forma de llegar a algo parecido a Él es con las llagas en las que fue crucificado. Así que nosotros también vamos a tener que tener algo de esas llagas y por eso es que nunca vamos a terminar de sanar. Entonces, muchas personas que aman a Dios, pues se confiesan, se arrepienten, hacen penitencia, pero aún conservan las heridas, los apegos, los egoísmos, todo esto. Y entonces uno se pregunta y uno le dice a Dios, Señor, pero ¿hasta cuándo voy a sanar? ¿Hasta cuándo es este camino? Si yo ya me la paso rezando, reparando, entonces, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cuándo termina el, el ciclo de la sanación? Entonces, acá, Santa Hildegarda responde a esa pregunta y dice, las almas incluso de los que hacen penitencia en este mundo no se purifican plenamente. ¿Por qué? Porque hay una parte que se puede purificar en el alma, pero hay otra parte que en el cuerpo, pero hay otra parte que la única forma de purificarlo es en el alma, en el purgatorio. Por eso tenemos que hacer méritos en esta vida para que ojalá nuestro purgatorio sea aquí en la vida. Por eso Santa Hildegarda habla de los méritos de la vida, ¿no? O sea, cómo vamos haciendo méritos para nuestro camino al cielo. La conversión comienza aquí, pero muchas veces esa conversión pues no va a quedar completa, no, nadie es santo. O sea, decía San Francisco de Sales que el santo más santo de los santos pecaba 7 veces al día. Entonces, o sea, de ahí para adelante nos toca relajarnos, ¿no? O sea, como esforzarnos plenamente por vivir una vida de santidad y en virtud, pero la verdad es que esto se termina el día en el que Dios nos llame, ¿no? Es un camino eterno. Entonces, ¿qué significa la muerte corporal? ¿Qué significa que la muerte corporal se adelanta? Esto es un fragmento, les recuerdo, de esta parte de los méritos de la vida. Entonces, aquí en este texto dice, la muerte corporal se adelanta. Entonces dice, Santa Hildegarda reconoce algo muy humano y es que nadie sabe cuándo va a morir, ¿sí? De hecho, este fin de semana hablábamos sobre superar el miedo a la muerte en el retiro, que es algo bien importante, y muchos quisieran tener tiempo para cambiar, muchos quisieran tener más tiempo para amar, muchos quisieran más tiempo para reparar, muchos quisieran más tiempo para, para vencer un vicio. De hecho, el Santo Cura de Ars tiene un sermón muy bueno en YouTube, están los sermones del Santo Cura de Ars, que se llama Postergar la conversión. Postergar la conversión es buenísimo y los invito a que lo escuchen. Y tendemos a eso, a postergar la conversión y no solo tendemos a postergar la conversión, también tendemos a postergar el amor. Mañana le digo a mi mamá que lo amo, mañana tengo este detalle con mi papá, mañana pido perdón, mañana y tendemos a postergar la conversión. Y esto es algo que, amigos, lastima muchísimo, ¿sí? Lastima muchísimo.
Entonces, pero la verdad es que la muerte sí o sí llega. No porque Dios quiera impedir la conversión, sino porque nuestra vida terrena tiene un límite. Y si no tuviera ese límite, nunca nos convertimos, ¿sí? O sea, también de alguna manera ese límite es el llamado a decirnos que esto se acaba y que tenemos que amar hoy, que tenemos que pedir perdón hoy y que tenemos que hacer lo que podamos hacer hoy, no mañana, ¿no? Entonces, ¿qué significa después? Que las almas serán pasadas por el tamiz, que es parte del texto, ¿no? Entonces, aquí un tamiz separa el trigo de las impurezas, es lo que separa el trigo de las impurezas. No destruye el trigo, sino que lo limpia, pero esa limpieza duele, ¿sí? Es como decir que el alcohol purifica una herida abierta en la piel, no destruye obviamente, pero arde, duele, ¿no? Entonces, Santa Hildegarda utiliza esta imagen para hablar de la purificación del alma. Entonces, cuando el alma comparece ante Dios, o sea, cuando el alma se ve reflejada ante Dios, aquello que no pertenece al amor verdadero es expuesto. O sea, cuando yo voy a decirle, Señor, te entrego estos planes y yo tengo una vida de oración, aquello que no pertenece a la voluntad de Dios, aquello que no pertenece al amor verdadero es expuesto. Y a veces no nos gusta que Dios nos revele y que Dios nos diga, hijo, eso no es mi voluntad. A veces asusta lo que decíamos en el retiro, decirle, Señor, hágase tu voluntad, porque a veces en el fondo, si le decimos eso, nos da mucho miedo que la voluntad de Dios sea exactamente contraria a la que queremos nosotros. Pero lo cierto es que no importa cuál sea su voluntad, siempre es para un bien mayor. ¿Qué son las penas que han merecido? Esto hace parte también. Entonces, vuelvo y digo, es una imagen que ella ve de qué pasa con el alma de las personas que han sufrido el vicio de la necia alegría. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Pues que ya hemos visto eh, que, pues, los apegos que se conservan, que la conversión, ella ve que la conversión es un camino que no termina, sino hasta que nos muramos. Ella ve en esa visión que que pues todavía, incluso antes de morir, se conservan muchas heridas y que pues las vamos a tener que purificar, ¿no? Entonces, ¿qué más sigue viendo? Después, entonces, no imagina, o sea, Garda dice, o sea, ella dice, yo no me imagino que cuando llegues al juicio, Dios te va a estar diciendo, hiciste 10 pecados, entonces recibirás 10 castigos. Ella decía, eso no funciona así, ¿sí? O sea, no me imagino un Dios así de justiciero. Simplemente el pecado deja unas consecuencias en el alma y en el cuerpo que no es un Dios castigador, lo que decíamos la clase pasada. Hay muchos de los sufrimientos que vivimos que simplemente son una consecuencia a nuestras acciones, no un castigo de Dios sobre nuestras acciones, sino la misma consecuencia, ¿no? Entonces, alguien que durante años, o sea, cultivó el orgullo y que de pronto, pues, quiera arrepentirse profundamente de ese orgullo, el hecho de que se arrepienta, claro claro que valoramos el arrepentimiento, pero no podemos esperar que toda la familia de una vez confíe en que, bueno, ya es súper dócil, porque muchas personas esperan que lo que han cultivado durante años, personas soberbias durante años, celosos durante años, escrupulosos durante años, violentos durante años, y llega la conversión, gloria a Dios, pero ahora le tienes que dar tiempo a tu familia de que conozca esa nueva versión y de que confíe en esa nueva versión, porque también a veces queremos todo ya y queremos decirle, no, pero ¿por qué no ves esto en mí si yo ya cambié? Claro, pero cambiaste ayer, que no está mal, o llevas un proceso de años, pero tienes que darle tiempo a tu familia que ahora conozca esa nueva versión que no conoce, o sea, diferente a la que le has mostrado durante años, ¿no? Entonces acá esta enseñanza es muy lindo porque coincide con la doctrina católica del catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla tanto pues del purgatorio, porque en este vicio en especial Santa Hildegarda está hablando mucho del purgatorio, ¿no? Entonces aquí pues básicamente nos numeral 1030 para los que quieran buscar, no me voy a detener acá, pero nos habla del purgatorio, del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, también parte de lo que se relaciona con el catecismo es que nosotros todos estamos llamados a hacer penitencia, mortificación, para poder también, o sea, pues salvar un poquito de ese purgatorio. Eso también nos lo dice Benedicto XVI en el catecismo. Entonces, es muy bonito, pero además a nivel psicológico, no solamente es que tenga un efecto sobre el alma, sino también a nivel humano.
o sea, solamente muriendo a mí mismo, dominando mis instintos, siendo contrario a lo que mis instintos me dicen, es que se vence el orgullo, es que se controla la ira, es que se ama más, ¿no? Em, y acá pues también, o sea, cuando yo me venzo, yo digo, es que, mañana me levanto temprano. No, yo mañana cambio. Bueno, o sea, esas mentiras de que mañana, porque al final es una mentira, o sea, uno mismo se compra mentiras. El hecho de que yo me violente a hacer las cosas hoy, porque yo digo, no, me voy a vencer hoy, ya le estoy ganando a esa mentira de que mañana lo hago, porque tú ya sabes que si lo puedes hacer hoy y pudiéndolo hacer hoy, estás diciendo que mañana lo vas a hacer, ya sabes que no lo vas a hacer. Otra cosa es que yo hoy no puedo hacerlo y por eso lo hago mañana. ¿Por qué? Porque hoy genuinamente no puedo. Pero cuando yo hoy lo puedo hacer, ya sea un perdón, ya sea un acto de servicio, un acto de amor, cuando yo hoy genuinamente lo puedo hacer y no lo hago, es porque ya mañana tampoco lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Entonces, absténganse de lo que es vano, dice pues ella. Y aquí básicamente es, eh, pues, que tengo que cuidar mi alma de la vanidad, de la necesidad de dinero, de reconocimiento, de esto que hemos hablado varias veces, ¿no? Dice, quien tiene fe las considera cuidadosamente, que considera las penas de purificación, ¿sí? O sea, ella dice, quien tiene fe considera estas penas de purificación cuidadosamente. Entonces, ante el de Garda, pues termina con una invitación bastante práctica, que es, no basta crecer intelectualmente. O sea, si ustedes van a, es decir, todo lo que aprendamos tiene que ser para amar. Todo lo que aprendamos tiene que ser para ser santos. Pero si yo me lleno de intelectualismos, pues básicamente no basta crecer intelectualmente, ¿no? De hecho, hay muchos ateos que saben más que nosotros católicos, ¿m? Pero no consiste en eso, o sea, se consiste en amar. ¿Qué nos enseña entonces? Pues estoy, o sea, la necesidad de empezar a purificar acá y es que no podemos dejar algo para después, ¿sí? Lo que les digo es que aplica para todo, o sea, si yo, por ejemplo, estoy saliendo con una persona y esa persona me deja algo para después, o sea, tipo como que yo lo veo en su convivencia y yo veo que esa persona no está haciendo nada, no está cansado, ¿no? Todo bien. Y esa persona dice, yo veo su casa sucia y le digo, ¿tú por qué no la ordenas? No, porque mañana lo hago. Yo digo, ok, pero si lo puede hacer hoy, quiere decir que eso que está dejando para mañana ya me está hablando de un desorden interior, ¿sí? Y yo creo que todos, absolutamente todos en algún punto tenemos eso. Yo creo que uno de los primeros pasos para ordenar el alma por dentro cuando hay mucho ruido es trabajar mucho en la procrastinación, o sea, empezar a hacer ya lo que tengo que hacer ya, porque hay tiempo para todo, pero llega un momento donde uno dice, Dios mío, no, la Biblia lo dice, hay tiempo para todo. Pero a veces uno dice, pero ¿por qué si Dios dice que hay tiempo para todo, no me queda tiempo para nada? Porque cuando tenías el tiempo para hacer lo que correspondía, no lo hiciste y ahora tienes que hacer las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuida el orden y el orden te cuidará a ti, ¿no? Nos dice José María Escrivá Balaguer también, que es algo increíble. Entonces, aquí es que, pues, lo que nos dice, y una metáfora, una analogía, es que, pues, la fe de un artesano, o sea, aquí se me, la fe de un artesano que pule un diamante, ¿no? O sea, sabe, tiene la paciencia, lo hace ya. El hecho de hacerlo ya no quiere decir que ya vaya a tener el diamante pulido y pulcro, pero el hecho de hacerlo ya quiere decir que aunque no importa cuánto tiempo le tome pulir el diamante, empezó hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no importa cuánto tiempo, porque Dios no es un Dios inmediatista, pero no importa cuánto tiempo me tome alcanzar la santidad, tengo que empezar hoy. No importa cuánto tiempo me tome perdonar a alguien, tengo que empezar hoy. Y eso todo lo hace maravilloso, ¿no? Ahora sí nos vamos a una parte que me emociona muchísimo y es empezar con la virtud contraria. La virtud contraria, hasta acá tenemos el vicio de la necia alegría y la virtud contraria, ahora sí, bienvenidos a todos, es el deseo de Dios. Es la última virtud de este bloque, de este primer bloque de virtudes y vicios. Y ahora vamos a ver el deseo de Dios, en qué consiste. Esto está en la página de la 33 a la 36 de los méritos de la vida, para que lo busquen, para que lo lean los que quieran. Los que no, bueno, aquí lo vamos llevando, pero está de la página 33
a la página 36 de los méritos de la vida, ¿no? Entonces, aquí lo primero es que el ser humano siempre tiene un deseo de algo. Y la pregunta no es si desea algo, sino qué desea y para qué lo desea, ¿no? O sea, Señor, yo tengo este anhelo en mi corazón, pero ¿para qué lo deseo? O sea, ¿cuál es la razón de mi anhelo, no? Porque si la respuesta es solamente porque sí, porque lo quiero, porque me encanta, porque sí, ¿no? O sea, hay mucha gente que no dice, pero ¿cuál es la razón de tu anhelo? Y cuando no hay una razón de ese anhelo, quiere decir que ese anhelo no tiene un propósito más que para complacerme a mí mismo. Entonces, si tienes el anhelo de tener una familia, ok, ¿cuál es la razón de ese anhelo, no? O sea, cómo te vas a ver en una familia aquí? No solamente porque quiero ser feliz, sino cómo puedes morir a ti mismo en ese anhelo de una familia. Porque en todos los anhelos tenemos que morir a nosotros mismos. Ok, tengo el anhelo de tener un emprendimiento. Perfecto, o sea, ¿cuál es la razón de ese anhelo? ¿Qué te lleva a morir a ti mismo en ese anhelo? Y porque recuerden que hay muchos anhelos del corazón que no vienen de un corazón libre, vienen de las heridas, vienen de las inseguridades. Por ejemplo, yo aquí siempre les cuento mi vida. Ahí ya les conté la mitad de mi vida a los que estaban en el retiro. Yo les decía, bueno, y algo, y es que llegó un momento de mi vida donde yo perdí muchísimo la paz porque todas mis amigas se empezaron a casar y yo me quedé soltera. ¿Sí? Y yo, ok, entonces me desesperé. Y yo, Señor, o sea, tú me vas a dejar soltera para siempre. Y entonces empecé a tener pues un anhelo desordenado, porque sabía que en ese momento el anhelo no era de Dios. De pronto ahora sí, porque se ha purificado. Pero ¿por qué? Porque ese anhelo primero no me dejaba vivir en paz. O sea, yo creía que solamente hasta que me casara yo iba a ser feliz. Y realmente lo único que necesitas para ser feliz es tener una vida en plenitud con Dios, cumpliendo tu propósito de vida. Entonces ya de entrada ese anhelo no. Segundo, porque yo tenía ese anhelo en el corazón, producto de un miedo a quedarme sola. Entonces cuando eso ya me habla de que no es un anhelo en libertad, porque el anhelo no mira el miedo, mira la libertad. Yo tenía ese anhelo simplemente por no quedarme sola, ¿sí? Y así tenía muchas cosas en donde se podía discernir que ese anhelo de formar una familia, aún mi corazón no estaba preparado porque venía desde la escasez, no desde la abundancia. Hay muchos aquí que de pronto tienen ese anhelo de tener un hijo o tienen un anhelo de viajar a algún lugar. Todos esos anhelos son muy buenos. Pero el tema es, me quita la paz. Siento yo que no voy a ser feliz sino hasta que llegue eso. Todo eso son preguntas que me voy haciendo para discernir hasta qué punto realmente sí viene de Dios o es un desorden interior que me hace creer que cuando eso llegue ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Entonces, aquí básicamente, pues para Santa Hildegarda, el ser humano es creado para alabar y para desear a Dios en todo lo que haga. Por eso este último vicio es el deseo de Dios, porque no importa cuáles sean los deseos de nuestro corazón, Santa Hildegarda dice que todo lo que hagamos y todo lo que deseemos, en realidad, esa es una excusa para desear más a Dios. Por ejemplo, si yo deseo una familia, es como la excusa que Dios pone en mi corazón para que desee a través de una familia estar más cerca de Él. Si yo deseo irme a vivir al campo, es una excusa que Dios pone en mi corazón para que yo desee estar más cerca al campo. Y así, para que yo desee estar más cerca de Él en el campo. Y así, entonces, todo deseo que Dios pone en nuestro corazón nos tiene que llevar a desearlo más a Él, ¿no? Cuando este deseo se dirige únicamente hacia los bienes temporales o hacia mí mismo, por ejemplo, con el ejemplo que les doy de la familia, si ese deseo no me conduce a querer desear más a Dios, sino solo a tener una familia y ya, pues va a ser una relación tóxica, va a ser un matrimonio que no va a ser fructífero. ¿Por qué? Porque ese deseo estaría enfocado en mirarme a mí misma, no en desear estar más cerca de Dios, ¿sí? Y acá, entonces el alma se enferma, el alma empieza a sufrir de ansiedad, de dependencias, de todo eso, y empiezan a darse muchas enfermedades del alma. Entonces aquí, cuando esto pasa, pues ya habíamos visto el vicio, que es el de la necia alegría. Y en cada vicio, entonces Santa Hildegarda ve que hay
una respuesta de otro espíritu contrario a ese vicio. O sea, está el espíritu de la necia alegría, que es el vicio, y después le responde, o sea, ya tiene una visión en donde le responde el espíritu de el deseo de Dios. O sea, una visión donde Dios le muestra qué le dice el deseo de Dios a la necia alegría. Entonces, esto que van a ver acá es lo que le dice el deseo de Dios a la necia alegría. ¿Qué le dice? Otra vez oí desde las nubes tempestuosa una voz que contestaba a esa imagen, a la de la necia alegría, y decía, tú, ser desnudo, ¿por qué no te avergüenzas de llevar una vida ciega y muda en vez de aquella en la que no existe ninguna nocturna oscuridad? No lo voy a leer todo, pero es para darles un contexto de que es como una exhortación. El deseo de Dios le dice esto así duro a la necia alegría. Entonces, paso por paso. Tú, ser desnudo, ¿por qué no te avergüenzas de llevar una vida ciega y muda? Entonces aquí la virtud le habla al vicio y el tema desnudo no significa pobreza material, sino que la desnudez en nuestro estado original antes del pecado de Adán y Eva representa un alma, o sea, esa desnudez representa que estamos sin la gracia de Dios, sin las virtudes, sin la sabiduría, ¿cierto? Es una persona que vive únicamente para lo visible. Vida ciega no puede ser la verdad. Está dominada, es decir, no puede ser, es como si lo exhortara y dijera, pero es que ¿cómo me vas a decir que la verdad es esa necia alegría? ¿Cómo me vas a decir que la verdad? Entonces es como si el alma se resistiera, el alma dice, tú ser desnudo, o sea, tú ser, ¿cómo me vas a decir que la verdad se encuentra en esas cosas temporales, ¿no? La verdad no es esa. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que la persona está dominada por los impulsos, por el placer, por el ego. Fíjense que no habla solamente de drogas, mundo, no, tal vez estamos dominados por los impulsos, ¿no? Entonces, psicológicamente es una persona que vive reaccionando y no comprendiendo, no analizando. Entonces, vida muda, no puede proclamar la verdad, sino que no alaba a Dios, no tiene una palabra que debía, sino que para esa persona la verdad es que yo soy feliz teniendo una vida promiscua y punto. Yo soy feliz negándome a la vida y nadie me dice lo contrario. Entonces es una persona que hace de su realidad mental su propia verdad. Y cuando hacemos nuestra propia verdad contraria a la verdad de Dios, realmente no se puede ser feliz. Hay matrimonios que dicen, no, es que mi verdad es que ya, o sea, estoy planificando y mi verdad es esta. Y está bien, o sea, yo no estoy criticando a la persona, pero yo me hago esa verdad y cuando me monto en esa verdad, entonces porque hay un vacío en mi corazón, que por más cosas que tenga en mi matrimonio, yo no veo la plenitud. Porque por más cosas que tenga, seguimos teniendo un vacío que no se llena. Y bueno, así con muchas cosas, ¿no? Entonces, en vez de aquella, esto lo dice Santa Hildegarda, es un fragmento de esto que ven acá, o sea, de esto, vuelvo y digo, de la 33 a la 36, ¿lo ven? Entonces, en vez de aquella en la que no existe ninguna nocturna oscuridad, o sea, sigue la exhortación y dice, no puede ser que tú prefieras estar metido en esa mentira que en la verdad en la que no existe oscuridad. O sea, ¿cómo es posible que tú me digas que la alegría está en esa verdad que te has metido en la mente que va contraria a la voluntad de Dios y no en aquel lugar donde existe la luz? Entonces, pues sigue exhortando, ¿no? Y acá, con tus acciones violas la justicia y la verdad. O sea, con tus acciones abusas la justicia y la verdad, ¿no? Con ese vacío. Entonces, para sentir de verdad el pecado nunca es simplemente romper una norma y ya, o sea, el pecado, y aquí lo que me ha llamado la atención de este vicio como de los otros, es decirles que nuevamente el pecado no se ve como algo justiciero, o sea, no se ve como algo en donde es que pecador te vas a condenar. En eso no consiste el pecado. El pecado consiste en que es el reflejo de un alma herida que se está destruyendo a sí misma y que todas esas acciones van a llevar a una consecuencia en la que vas a generar ansiedad, en la que vas a generar tristeza, en la que vas a generar muchos estados mentales y espirituales. Y a eso se refiere, ¿no? O sea, el pecado no es solamente algo que condena, sino es un llamado de Dios a decir, es que no quiero que te destruyas, porque cada pecado pues produce un desorden en el alma, en el cuerpo, en la mente, en las relaciones e incluso en la naturaleza. Entonces, aquí aparece pues uno de los conceptos favoritos y es la armonía, o sea, una mente sana vive en armonía con lo que Dios me pide,
en armonía con lo que yo, o sea, con lo que yo quiero, uno alcanza a vivir esa armonía, ¿no? Entonces dice, sigue exhortando, es decir, tú no vives una vida racional a la persona que vive en la necia alegría. Entonces, es una persona que vive en sus emociones, en sus impulsos, en sus deseos pasajeros. Y acá, pues vive sin conciencia, sin libertad, sin discernimiento. Y estos tres son elementos bien importantes. La conciencia, la libertad y el discernimiento son tres elementos del discernimiento también espiritual para saber tomar decisiones. Ser consciente, tener todos los panoramas. Y fíjense que esto no es, o sea, sirve incluso para cualquier persona que incluso está, si no cree, la conciencia, la libertad y el discernimiento, ¿no? Sigue exhortando. Yo, sin embargo, sé que la vida mundana se marchita como el heno. Santa Legarta tiene mucho lenguaje metafórico, que algunos ya lo hemos visto en las primeras clases, otros los iremos viendo y repitiendo acá. Y entonces yo sé que, o sea, sin embargo, sé que la vida mundana se marchita como el heno. El espíritu de el deseo de Dios le dice a la necia alegría, te vas a marchitar tan rápido como el heno, no te preocupes, esa alegría que sientes, mañana se te va a marchitar. Entonces aquí aparece una comparación y es que el heno de hoy está verde, pero mañana está seco. Lo que hoy me produce placer, mañana me va a causar tristeza en muchas cosas cuando tienen un vacío de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, todo lo terreno es pasajero y por eso es que como se marchita tan fácilmente, siempre quiero más y más y más, porque uno dice, se vuelve adictivo, ¿no? O sea, y quiero más. ¿Por qué? Porque no puede ser que eso no me esté causando satisfacción al alma. Significa no convertir lo pasajero en absoluto, o sea, esto es muy importante que lo metamos en la cabeza. No puedo convertir lo pasajero en absoluto. ¿Qué es lo pasajero? Es que incluso ni siquiera hablo de pecado. Un noviazgo es pasajero, amigos. Un noviazgo es el camino del discernimiento. O sea, eso no puede ser absoluto. Un noviazgo, si no me lleva al matrimonio, pues me tiene que llevar ya a que ya terminemos cada uno por su camino, ¿cierto? Eh, es más, la naturaleza nos habla. La Biblia dice, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger. Yo no puedo decir que lo pasajero que es la siembra, no me puedo quedar toda la vida sembrando. Tengo que ir a recoger porque si no los frutos se me dañan, ¿cierto? No, no lo puedo convertir en absoluto. Y así, la felicidad, ¿qué es lo pasajero? O sea, es que lo pasajero es que me da felicidad viajar, gloria a Dios. O sea, eso no es malo, es maravilloso. Pero si tú haces esa felicidad como algo absoluto, pues lo pasajero no se puede convertir en lo absoluto, sino te va a causar desolación en el alma. Y así puedo seguir con muchos otros ejemplos en donde uno dice, yo absoluticé mi felicidad en esto y por eso es que hoy siento ese vacío en el corazón, que puede ser, sí, dinero, belleza, placer, reconocimiento, pero también otras cosas que no necesariamente sean malas, como las que acabamos de decir. O sea, la naturaleza incluso habla en eso. Sigue hablando. Mi anhelo apunta a otras cosas que nunca se agotarán. Ahí sí, el deseo de Dios habla y dice, mi anhelo apunta a otras cosas que nunca se agotarán. Aquí aparece ya, ahora sí empieza a hablar de sí mismo, ya no es exhortación, sino ya el deseo de Dios empieza a hablar de lo que es. Y aquí parece esa virtud en donde Dios, el deseo de Dios no consiste únicamente en que nosotros queramos ir al cielo como una checklist, sino que en la vida que vivamos, cada paso que demos, sea consciente de que fuimos creados para la eternidad, ¿sí? Entonces, la virtud del objeto sí cambia el deseo, o sea, la naturaleza de la intención sí cambia el deseo. Entonces, en vez de buscar aprobación, el placer, el control, todo eso, pues el corazón empieza a buscar la verdad, la santidad, la comunión con Dios, el amor auténtico. Es lo mismo, o sea, si yo estoy saliendo con alguien y a mí, yo me centro en que lo que me tiene que gustar de esa persona es la aprobación, que me diga lo que quiero escuchar, que se centre solamente en impresionarme, que disfrute hacer los mismos planes que yo, todo eso no es malo, pero la verdad es que el corazón necesita algo más, necesita algo eterno. Esta persona que estoy conociendo me lleva a acercarme más a Dios, me lleva a formar una vocación, me lleva a la mejor versión de mí mismo o en otras cosas, ¿no? O sea, en otras cosas que vivimos en la vida cotidiana. Entonces, como dice San Agustín, mi corazón, Señor, está inquieto hasta regresar a ti. Mm, En la vida de conversión pasa algo muy interesante y es que siempre va a haber un vacío,
siempre, no es un vacío malo, pero siempre va a haber algo donde San Agustín lo explica. San Agustín le decía a Dios, ok, Señor, o sea, ya me convertí, te sirvo, te amo, pero porque siento que en mi corazón no es un vacío destructivo, hay algo más y me desespera no saber qué más, porque no puede ser que teniendo esta plenitud yo diga, ¿qué más hay después de esto? Y se le viene la respuesta a San Agustín al corazón y él dice, claro, es que si yo no estoy creado para este mundo, pues este mundo no me puede dar la plenitud absoluta. Ese vacío pequeño que queda en el alma es el recordatorio de que la plenitud absoluta no está en esta vida, sino está en el cielo, ¿cierto? O sea, es el recordatorio. Por lo mismo, un noviazgo es el recordatorio de que la plenitud absoluta no está en el noviazgo, te tiene que llevar a formar una familia, de que la plenitud absoluta no está en solamente en el jugar cosas pasajeras, por ejemplo, con la familia, sino en conversaciones más profundas. El alma pide más, el alma siempre pide más, pero más de aquello que me lleva a lo eterno. Entonces, esto es algo muy lindo, ¿no? Y entonces ahora sí dice, la virtud del deseo de Dios dice, yo conservo, o sea, Santa Hildegarda ve cómo Dios le muestra que esa virtud es como si hablara. Y esa virtud dice, yo conservo en mí la armonía divina. Entonces, em, para Santa Hildegarda, toda la creación canta y existe una música interior. Recordemos que ella también era compositora. ¿Sí? El Señor le mostraba, le reveló a Santa Hildegarda por ciencia infusa las notas musicales de los cantos y de la armonía más parecida a los ángeles, ¿sí? Más parecida pues a la armonía, a la música del cielo. Entonces, cuando vivimos según Dios en esta armonía, em, pues o sea, llega el pecado y pues desaparece la desarmonía, ¿no? ¿Y qué es la armonía? La armonía interior es el vivir en cuerpo, alma, espíritu, con la naturaleza, con el entorno, de una manera en la que yo me sienta en plenitud. Entonces, pues acá obviamente esto se relaciona con las enfermedades, con la alimentación. Siempre que hay una enfermedad, no necesariamente tiene que venir de un vicio. Yo se los decía también en el retiro, o sea, no, a veces también es un medio de purificación. Pero lo que sí sucede es que toda enfermedad sí viene de una desarmonía, no necesariamente de un vicio, pero sí de una desarmonía. O sea, de pronto de un desorden interior, ya sea en el cuerpo, o sea, el cuerpo tuvo una desarmonía y por eso pues empezó a generar cierta enfermedad, de pronto por una cuestión genética, o sea, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero empieza a haber una desarmonía, ¿no? En las emociones, en la alimentación, en todo esto. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? La virtud. La virtud sigue diciendo, yo soy, o sea, lo primero, conservo en mí la armonía divina y la alegría angélica y espiritual. Es decir, que la virtud del deseo de Dios, o sea, su, su felicidad, su gozo está en eso, en el gozo de estar eternamente al lado de Él. Dice, no me harto de ellas, porque hay gente, de hecho a mí me lo han preguntado, a mí me han dicho, Mario, usted no se cansa de vivir en castidad, o sea, no tiene como, o sea, como que no le mueve algo por dentro, así como que la carne no te llama. Y yo, ok, o sea, de que es duro, de que me harto, no me harto. ¿Sí? De que soy tentada, pues sí, claro que soy tentada, ¿sí? Pero de que me canso de vivir en castidad, no me canso. O hay gente que también, o sea, de pronto le dice a otro, usted no se, o sea, yo les contaba que yo tenía un profesor como enojado con la vida y me decía, usted no se cansa de vivir tan feliz. O sea, hoy es lunes a las 6 de la mañana. Y yo, pues así como que me cansé de vivir feliz. No, usted no se cansa de vivir tan amargado. ¿Sí? Em, pero el caso va a que uno no se harta. A veces hay gente que con el dolor del alma en su corazón herido dice, Mari, me cansé de ser bueno. Y lo dicen. Mari, me cansé de que me vieran la cara. Me cansé de ser tan ordenado en mi casa porque mi familia no valora eso. Me cansé. Y claro, me cansé de siempre hablar las cosas con amor porque siempre me responden mal. Y podemos llegar a ese punto de la humanidad donde la respuesta sea esa, ¿no? Donde uno diga, me cansé. Pero la verdadera, o sea, lo que sí hay que tener en cuenta es que ahí está hablando de la humanidad, pero cuando se tiene la virtud, que la virtud se construye, no es una cosa que me llegó, ¿sí?
Cuando se construye la virtud del deseo de Dios, la virtud no cansa. Tú no te cansas de ser respetuoso, tú no te cansas de vivir en castidad. Tú te cansas a veces de que la gente no valore eso, tú te cansas de la reacción de los demás, tú te cansas de las injusticias, pero de la virtud no, ¿sí? Y eso hay que ponerle nombre. Estoy cansado de esto, pero si tú le dices a tu mente, estoy cansado de la virtud, vas a caer en un vacío muy grande, porque entonces el estar cansado de la virtud te va a llegar al vicio y el vicio hiere, ¿sí? Entonces, sí, estoy cansado de esto, Señor, ayúdame a saber cómo enfrento esta situación, pero uno no se cansa de ser bueno, ¿sí? Y si en medio de esa bondad, entonces te han lastimado mucho el corazón, amistades que no son, relaciones que no son, la solución no es dejar la virtud, la solución es tener más discernimiento para entonces saber escoger amistades, para saber responder, para escoger pareja. Pero la solución no es dejar la virtud de ser bueno, ¿sí? Hay un dicho que dicen, es que a la gente le hace falta más malicia. Yo pienso que a la gente le hace falta más bondad, porque ya la malicia existe mucho. De pronto lo que hace falta es más discernimiento, lo que hace falta es más esa voz del Espíritu Santo en uno, ¿no? Pero nunca al mundo le va a hacer falta más malicia, le hace falta más bondad, ¿no? Entonces, eso dice la virtud. La virtud dice, yo no me harto de esas bondades, yo no me harto de esas virtudes. Porque los placeres del mundo de alguna manera producen costumbre. Uno se acostumbra a vivir en pecado, ¿sí? Y cada vez se necesita más. Pero cuando uno se acostumbra a vivir en virtud y después reconoces la libertad que eso te da a pesar del esfuerzo, también el alma pide más. También cuando uno, por ejemplo, si yo vivo en castidad y por una debilidad, nadie está diciendo pecador, por una debilidad, me llego a caer, mi alma se va a entristecer profundamente. Y no porque, y créanme y lo veo en muchos pacientes y lo veo en mucha gente que tienen una caída en la castidad y el pensamiento de ellos no es Dios me va a condenar, ya me fui. No, el pensamiento de ellos es, Mari, ¿qué le hice a mi alma tanto tiempo esforzándome para que ahora yo haya caído así? De pronto, de pronto, no sé, llevas mucho tiempo luchando para sanar esa ira, para sanar esa pereza. Y de un momento a otro uno tiene una debilidad y uno cae. Y lo que sí les quiero decir es, la caída no hace el camino. Si yo voy de aquí, ahorita estoy en Georgia, si yo me voy de Atlanta a Miami en carro y el carro se me vara a la mitad del camino, o sea, ¿cuánto es de aquí a Miami? ¿12 horas en carro? Ujú. 10 horas. Entonces, si son 10 horas en carro y yo he recorrido 5 horas en carro y se me vara el carro a las 5 horas, la solución no es devolverme a Atlanta. La solución es llamar una grúa para que en ese punto donde yo me varé, yo componga el carro y llegue a Atlanta. Ese es el camino al cielo. Ella llegué a Miami. O sea, ese es el camino al cielo. Si yo de aquí al cielo empecé en cero y yo me caigo en una debilidad, tengo una caída, hombre, la solución no es ni desconvertirme, ni decir que yo soy lo peor, ni decir que ya nada valió y decir ya todo este camino para la porra porque todo lo que me he esforzado y caí. No, la solución es, o sea, ya has avanzado. Si te caíste en un punto, pues levántate en ese punto y continúa tu camino, ¿sí? Porque el deseo de Dios me tiene que llevar a avanzar, no a retroceder, incluso cuando me caigo. Cuando yo estoy en un matrimonio y hay una pelea, eso es otra cosa que le quiero decir a los matrimonios. Hay una cosa muy, muy, muy fuerte y es que en el matrimonio hay una tentación común. Mañana tenemos una charla en San Pío para los que están aquí en Georgia sobre los vicios del matrimonio, ¿sí? Entonces, em, en los vicios del matrimonio hay un vicio muy, pues muy común y es que inconscientemente, esto es inconsciente, esto no es que la gente quiera hacer, ¿sí? Inconscientemente, a veces se utilizan los defectos del otro para la manipulación a beneficio personal, ¿sí? Entonces, cosas de hace años o cosas que ya se venían superando. Por ejemplo, tu esposo viene luchando hace rato con los actos de servicio. Digamos que es una persona que no ayuda mucho en la casa y él empezó a esforzarse, a esforzarse para poder ser más colaborador, para poder ayudar en la casa. Y el día en el que falló,
Justo el día en el que falló, o sea, lleva un mes haciendo las cosas bien, pero el día en el que falló, entonces yo vi el error. El día en el que falló, yo le digo con sarcasmo, que recuerden que eso está prohibido en la familia, ah, pero hoy no te vi juicioso. El día en el que falló, le digo, ah, pero hoy no, hoy no hiciste lo que te tocaba. Y eso es un vicio en la familia, ¿sí? Es un vicio que es fuerte. Y entonces esto lo que hace es que el esposo en ese momento, para este ejemplo, piensa no que se varó el carro, sino piensa que nunca avanzó. Y cuando el esposo piensa que nunca avanzó, deja de avanzar. No podemos caer en el error de hacerle ver a la familia que una caída o que su lucha no amerita los esfuerzos y el mérito de lo que sí ha avanzado. Porque bien lo acabamos de ver, como dijo Santa Hildegarda, la conversión termina cuando nos muramos. ¿Sí se dice así? Cuando me muera, yo me muero, nosotros nos morimos. ¿Sí? Entonces, la conversión acaba cuando nos muramos. Entonces, a veces queremos tener esposos santos, esposas santas, novios santos. La conversión acaba, o sea, cuando nos muramos, ¿no? Entonces, sigue hablando la virtud, ¿no? No me harto de ellas. Entonces, con ellas hice alianza, o sea, con las virtudes hizo alianza. Ya sigue viendo su imagen. Con las virtudes hice alianza. No es un sentimiento pasajero, es una decisión. Fíjense esto tan hermoso. La virtud nace de la alianza, como la nueva alianza. El arca de la nueva alianza, ¿quién es? La Virgen María, ¿sí? El arca de la nueva alianza es la Virgen María. Y Santa Hildegarda dice, la virtud es una alianza, es decir, es un pacto. Es algo que yo me caso con la virtud, que yo digo, estoy dispuesto a morir a mí mismo por esta virtud, ¿no? Es como cuando alguien dice, estoy dispuesto a abstenerme de ciertos gustos para poder ahorrar y comprarme una casa. Estoy dispuesto a madrugar más para poder ir al gimnasio y hacer ejercicio. La alianza es esa. Es un pacto con mi alma donde uno dice, yo estoy dispuesto a este sacrificio para poder morir a mí mismo y tener esta virtud. Y después aparece la espada. Sigo describiendo la virtud, o sea, lo que dice la virtud del deseo de Dios. Se dice, ahora aparece la espada. Esta espada representa la justicia de Dios, pero tiene un detalle bastante importante. Tiene tres filos. Generalmente las espadas tienen dos filos, ¿no? O sea, una espada siempre tiene dos filos. Entonces, los tres filos suelen interpretarse como la acción de la justicia divina sobre las tres dimensiones. En la palabra de Dios, todo es trinitario, ¿sí? Entre las interpretaciones tradicionales, pues, o sea, que en realidad esto lo interpreté a la luz de Shivias y Espíritu Santo. Ese triple filo de la espada representa que juzga los pensamientos, juzga las palabras y juzga las obras. O sea, en nuestro juicio vamos a ser juzgados por pensamiento, palabra y obra, que también está en el credo, y omisión, ¿no? Pero pensamiento, palabra y obra. Es decir, que tú eres fiel, acabamos de hablar de una alianza. Tú eres fiel en pensamiento, palabra y obra, a Dios, a tu pareja, a ti mismo. ¿Y por qué hablo de ti mismo? Porque a veces las obras que hacemos por nosotros son muy buenos, pero los pensamientos es, ay, yo soy lo peor, ay, no, yo hice esto, no, yo soy una, y nos empezamos a dar muy duro, entonces ya no me soy fiel a mí, porque la fidelidad empieza desde cómo yo me hablo, pensamiento, palabra y obra. Y así en esas tres dimensiones es en lo que se manifiesta el amor, en una pareja, en los hijos, los pensamientos. Tú nunca me dices que te amo, pero yo lo pienso. O sea, sí, gracias por pensarlo. Ahora dímelo, ¿sí? Entonces, o todo el tiempo te digo que te amo, pero ¿y las obras? ¿Cierto? Entonces, pensamiento, palabra y obra, así como estas virtudes y estos tres filos, o sea, la manera en la que seremos juzgados será en pensamiento, palabra y obra, también representan el cuerpo, el alma y el espíritu, es decir, lo que hicimos en la tierra con esos tres. Dios te va a pedir cuentas y te va a decir, hijo, qué bueno que rezaste, qué bueno que fuiste al Santísimo, qué bueno que hiciste ayuno, gloria a Dios, tu espíritu, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Sí?
¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Cómo cuidaste y honraste tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu alma? ¿Qué hiciste con tu mente? ¿Cuáles eran los pensamientos que le metiste constantemente? ¿Cierto? Entonces, pues en ambos casos, eso quiere decir que, que la manera en la, o sea, que a Dios no se le escapa nada. Entonces, sigue hablando la virtud, y la virtud sigue diciendo, tengo el mayor celo contra el norte. Para las personas que están escuchando esto por primera vez, les quiero recordar que en el lenguaje metafórico de Santa Hildegarda, y lo dijimos con citas bíblicas y todo o sea, en la clase 2 creo que se las mandé, el norte representa la ajena, que es el infierno, es el lugar de la oscuridad, es el lugar de donde no habita Dios. Y entonces dice, tengo el mayor celo contra el norte, contra todo aquello que no viene de Dios. El deseo de Dios, que es la virtud que está hablando, lo cuida. Y ese celo que es, que pues que la virtud del deseo de Dios no te va a dejar caer en la soberbia, en la rebelión, no te va a dejar caer en el desorden interior, porque el deseo está en agradarlo. Dice, no estoy formado de materia, o sea, el deseo de Dios no está formado de materia. La espada pues simboliza la palabra y la justicia de Dios, no es un arma física, sino es un arma espiritual y por eso nadie puede pues vencerla. Dice, juzgo sobre todas las obras concebidas, el deseo de Dios dice, juzgo, o sea, yo miro. La palabra juzgar en la Edad Media también se refería a como observo, ¿no? O sea, lo tengo bajo la mirada sobre todas las obras concedidas. Entonces, aquí, pues sobre las intenciones, deseos y motivaciones. Fíjense que nuevamente tenemos esas tres. Ya teníamos pensamiento, palabra y obra. Después teníamos mente, cuerpo, espíritu. Y después tenemos intenciones, deseos y motivaciones. Creo que es muy importante, incluso en las relaciones de familia y todo eso, mirar la intención del corazón, porque uno no siempre lastima con malas intenciones. Uno no siempre hace, entonces, intenciones. ¿Cuáles son los deseos? Eso también sirve mucho para discernir, ¿no? O sea, de dónde vienen mis deseos y las motivaciones. El deseo es de dónde viene, la motivación es para qué. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Sigue hablando la virtud. Miro en el hombre como quien mira a un espejo, en un espejo. Miro en el hombre como quien mira en un espejo. Entonces, esto es bastante como teológico a la luz de Santa Hildegarda. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios contempla al hombre, ve aquello para lo que fue creado. Es como si Dios se viera una parte de él en nosotros. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, cuando el Padre ve a su Hijo, que fue creado a su imagen, pues ve parte de su imagen en su hijo. O sea, cuando Dios me mira a mí como Mari, pues Dios ve una parte de Dios en mí. ¿Sí? Es como, ¿por qué? Porque fui creada a su imagen y semejanza. Entonces, contempla para lo que fue creado, pero también ve cuánto se ha deformado por el pecado y esto duele. Entonces, es como mirar un espejo que puede estar limpio, pero cubierto por el polvo. Y esto es algo hermoso porque fíjense que aquí Santa Hildegarda no nos dice como que ya se oscureció el espejo, ya no. O sea, es ver algo que todavía sigo mirando esa imagen para lo que fue creado. O sea, el propósito de Dios no cambia con el pecado. Por ejemplo, si el propósito de Dios, ¿cuál era el propósito de Dios para Pedro? Pastorear las ovejas, pastorear la iglesia. ¿Cuál fue el pecado de Pedro terrible? Pues negar a Jesús y otro par de cosas, ¿no? Porque era bien impulsivo el amigo. Entonces, eh, sí, o sea, Dios no dijo, ah, mi propósito para ti era que fundarás la iglesia. No, Pedro, la embarraste. Me negaste, ya como que voy a escoger a Juan. O sea, el propósito de Dios no cambió para Pedro, aunque pecó, aunque se equivocó, ¿sí? O sea, fue purificar. Y esto es maravilloso porque nos hace entender que muchas veces esa voz justiciera no es la de Dios en nosotros. Hay mucha gente, no se imaginan cuánta, que después de vivir una vida muy desordenada en los pecados de la lujuria, uno les pregunta cómo llegaron ahí y ¿saben qué me dicen? Me dicen, Mari, la verdad es que yo la embarré y me sentí tan mal que seguí haciéndolo porque ya no me sentía capaz de mirarme con misericordia. Mari, me drogué una vez
Y la verdad es que no supe cómo mirar a mi mamá y eso, y pues la verdad, pues ya que, ya metía la mano, metido el pie. Amigos, la verdad es que eso es la voz del enemigo y la voz de uno mismo que se juzga. Dice por ahí también Santo Cura de Ars, afortunadamente somos juzgados bajo la justicia de Dios y no con nuestra propia justicia, ¿sí? Porque el amor de Dios no cambia los planes para ti. ¿Te equivocaste? Perfecto, vuelvo y digo, el carro se varó, pero ¿por qué te vuelves al principio? ¿Mm? Ya. Hay gente que por cada pecado que entonces nos volvemos escrupulosos. No, o sea, aquí reparo, me levanto y sigo. ¿Mm? Pero el plan de Dios no cambia con el pecado. Muchas veces, María, a veces sí cambia, bueno, pero no fue porque Dios ya se a inventar otros planes, fue porque las consecuencias del pecado abren paso a eso. Pero el plan de Dios como tal te creó con un plan y vamos a morir con ese plan. Y parte del camino de sanar y de ser felices es vivir de acuerdo a ese plan, regresar a ese plan, ¿no? Entonces, aquí voy a terminar la clase de hoy porque hay mucho más de esa virtud. Miren esto tan hermoso. Hay mucho más de la virtud del deseo de Dios y vienen unas cosas preciosas, pero eso para la próxima clase. Pero en esta, ¿cuál es el mensaje central de la virtud del deseo de Dios? Y es que pues el corazón humano siempre desea algo. Y aquí lo que vamos a aprender a discernir en esta virtud, tanto desde la parte espiritual como desde la parte psicológica, es purificar esos deseos del corazón. O sea, ¿qué parte de mi corazón ocupa ese deseo? Si viene de mis heridas, si viene de mi libertad, si viene de mis miedos, si viene de mi solo emoción. O sea, ¿qué parte de mi corazón ocupa ese deseo? ¿No? Entonces, aquí, pues, cuando dice, por ejemplo, ella dice, cuando el deseo se orienta solo a los pasajeros, la persona vive ciega y muda y no tiene que ser pecado, simplemente es un deseo pasajero y pues al final eso me quita libertad. Entonces, la razón ya después, cuando yo discierno de dónde vienen esos deseos, de dónde vienen esos anhelos, de dónde viene eso que yo le pido a Dios, pues la razón se ilumina y el corazón empieza a vivir con alegría. Desde una perspectiva psicológica, esta virtud puede entenderse como la reorientación del deseo. O sea, uno siempre dice, ok, vamos a redireccionar ese deseo, porque hay mucha gente que pierde la paz con el deseo del corazón. Ahorita hay mucha gente, a ver, primero que todo hay una crisis de soltería en el mundo terrible. Mm. Entonces mucha gente vive muy esclava del miedo a quedarse solo o por ejemplo también del miedo a nunca sanar esta enfermedad o del miedo, entonces esos deseos cuando nacen del miedo, todo miedo, pues tenemos que reorientar ese deseo y ahí pues vamos a esa parte, ¿no? Entonces muchas heridas emocionales nos llevan a buscar el éxito, el reconocimiento, el placer, el control de aquello que solamente puede satisfacer una necesidad más profunda, que es la necesidad de amor. Hace un tiempo tuve, o sea, con uno de los padres que predico y que quiero con todo mi corazón, un joven le preguntó a él y le dijo, padre, un sacerdote, ¿cómo puede vivir sin sexo? Y él decía, es que tú estás confundiendo el sexo con el amor, porque el amor es una necesidad natural y cualquier persona puede vivir sin sexo, pero nadie puede vivir sin amor, ¿sí? Es tal cual. ¿Mm? Entonces, eso es algo precioso, ¿no? O sea, cómo realmente reorientamos ese deseo y cómo eso también, pues cuando yo redirecciono esos anhelos del corazón, no solamente quiero agradarme a mí, sino que cada deseo que viene de Dios y que es purificado busca agradar a Dios a través no solamente de lo que se cumpla en ese deseo, sino también con la verdad y la penitencia. Y la sanación empieza cuando el deseo deja de buscar compensaciones pasajeras que no necesariamente tienen que ser pecado, sino aquello en lo que me estoy mirando a mí mismo. Entonces, en ese proceso, pues la persona obviamente va a sufrir un poquito porque es una santa indiferencia, como nos dice San Ignacio de Loyola, y les voy a decir, todo milagro que estamos esperando no es lineal. La fe que tú tienes en un milagro, unas veces vas a despertarte y vas a tener, wow, no señor, ya, confianza pura. Y de un momento a otro vas a decir, pero porque ya no confiaba, yo estaba tan tranquilo con eso, porque son las etapas de la vida espiritual. Y lo dice San Ignacio de Loyola y no te puedes dejar tentar, tienes simplemente que reconocer en qué etapa de la vida estás. Y todo milagro
tiene una etapa en la que estás confiando al infinito, en la que vas a dudar también al infinito, en la que estás en estado de santa indiferencia, como lo que tenemos que llegar, no importa si se da o no importa si no se da, la voluntad de Dios es perfecta, pero son etapas. Entonces, cuando uno ya no dice, no, ya, no, oiga, ¿en qué etapa estoy? Ah, estoy en etapa de desolación, estoy en una etapa en la que ya llegué a esta etapa, perfecto, tengo que hacer más penitencia, tengo que mover más mi voluntad, tengo que ejercitar otras virtudes desde la razón. ¿Por qué? Porque llegué a etapa de aridez. Y todo anhelo del corazón tiene esa etapa porque los anhelos del corazón se purifican. San Agustín dice, la espera incrementa el deseo y en el deseo se purifica el amor. Miren tan hermoso. La espera incrementa el deseo y en el deseo bien llevado se purifica el amor. Entonces, esto hace de la virtud del deseo de Dios una auténtica medicina para el corazón humano, ¿cierto? O sea, integrar esa dimensión espiritual con esa parte humana. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, antes de pasar a las preguntas y a los comentarios, vamos a dejar hasta aquí pues la clase de hoy de el deseo de la virtud del deseo del amor a Dios, que es preciosa. A ustedes los invito a quedarse un momentico más mientras hacemos las preguntas, pero a las personas de YouTube, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Los invitamos a que vean esta clase en diferido completa y que la próxima clase pues va a ser la segunda parte de el deseo de el amor de Dios, que es la última virtud de este bloque, que es maravillosa. A las personas de YouTube y también a los que están viendo en vivo por primera vez, ahora sí les quiero contextualizar un poco y es, recuerden que este curso está basado en el libro de Santa Hildegarda, que es el libro de los méritos de la vida. Los méritos de la vida es qué méritos hago en la vida para poder llegar al cielo. Y eso es unido un poco al combate espiritual que se da a través de 35 vicios y 35 virtudes que afectan o benefician al alma. Entonces, pues estamos viendo que cada módulo de ellos contiene un grupo de vicios y un grupo de virtudes y se agrupan por un objetivo en específico que está en las primeras clases. Ahí se los mandé al grupo de WhatsApp, están las primeras clases para que puedan adelantarse de esas dos clases. También incluso los que han visto desde el inicio el curso, porque ya vamos a pasar ya casi al segundo módulo como en un mes, porque todavía nos queda aquí ver algunas charlas también de Angelito respecto al botiquín y otras cosas que les prometimos al finalizar este módulo. ¿Listo? Por ahí, incluso en YouTube, me preguntan mucho que si voy a poder enviar los PDFs que utilizo y ya les había comentado que la respuesta pues va a ser no, porque, porque pues hay personas lucrándose de mi trabajo. Entonces, pues no puedo, pero pues digamos que a través del otro módulo ya no voy a poner PDF, así que me van a tener que ver mi cara un poco más amplia para poder pues predicar. Y bueno, la verdad es que gracias por ver esta clase. Entonces los invitamos a que la próxima clase sea la segunda parte del vicio de la virtud de el deseo de Dios. Dios los bendiga.